Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que fenomenal. Vamos una semana más con el clipping semanal de los mercados europeos y a continuación mi compañero Mois lo hará del mercado americano. Una semana más, pues es, por desgracia, foco de atención el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y todo lo que acarrea a este conflicto. Aumento de materias primas, bueno, todas las malas noticias que pueda acarrear una guerra. Comenzamos el lunes 7 de marzo con dos datos del mes de enero. Quiero, digamos, destacar que sea del mes de enero o del mes de febrero, ya que en el mes de febrero repercute el inicio de la guerra en Ucrania, ¿de acuerdo? De la invasión rusa en Ucrania. El lunes 7 de marzo estaban los pedidos de fábrica de Alemania de enero y las ventas minoristas que son positivas, ¿de acuerdo? En línea con los meses anteriores, pues son positivas, ¿de acuerdo? Aquí a la derecha os pongo una pequeña descripción de lo que significan los pedidos de fábrica y las ventas minoristas. En el gráfico, ventas minoristas de Alemania, pues como podéis observar, están en línea con lo informado en los últimos meses. El lunes 7 de marzo, en el diario Expansión, pues sale una noticia que me ha, digamos, interesado bastante, que es pues un poco el tema de la dependencia europea al gas ruso, ¿de acuerdo? Como podéis observar aquí en el mapa, tenemos Alemania, República Checa, Hungría y Letonia, los países más dependientes, y los que menos, los del sur de Europa, ya que estos reciben el gas de Argelia. Para el martes 8 de marzo, los datos macros más importantes, quería destacar los que son del mes de febrero y los que son del mes de enero. El índice de ventas al por menor del BRC de Reino Unido, que es del mes de febrero, fijaros que pasa del anterior era 8.1, estimado 4.7 y baja el 2.7. Ya se va dando la incidencia de la guerra en los datos macros de las economías de los países europeos, ¿de acuerdo? Aquí en el gráfico lo podéis ver a lo mejor un poquito más reflejado, la última barra y la penúltima, ¿de acuerdo? Y la producción industrial de Alemania del mes de enero mejor de lo esperado. El martes 8 de marzo, pues otra noticia relacionada con el conflicto de Ucrania era el aumento del precio del Brent de petróleo que llegó hasta los $139. ¿De acuerdo? Esto fue debido a la posibilidad de un embargo de las exportaciones energéticas rusas más creíble por parte de Estados Unidos que por Europa. ¿De acuerdo? Llevaba a niveles que no se veían desde la guerra del Golfo, ¿de acuerdo? A niveles históricos. Esto es lo que repercute tanto al ciudadano de día a día como a las empresas, ¿de acuerdo? Y para terminar la semana, miércoles y jueves no había ningún dato relevante, el jueves sí que lo había, pero se publicaban los datos el viernes, ¿vale? El dato del jueves era la decisión por parte del Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Los tipos de interés lo mantenía igual, pero sorprendía porque iba a acelerar la retirada de las compras de deuda. Esto es muy importante para países como España, que están altamente endeudados, ¿de acuerdo? Ya que es relativamente importante, ya que tendrán que volver a acudir al mercado, ¿de acuerdo? Con parte para vender su deuda. ¿De acuerdo? También teníamos datos macros, el PIB anual del Reino Unido, un 10% muy superior a lo esperado, el IPC de Alemania en línea con lo esperado y quería destacar el IPC en España, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el dato anterior era 6.2, como se mencionó la semana anterior, creo recordar, o la anterior, España era uno de los países de la zona euro con el IPC más elevado, ¿de acuerdo? Fijaros, el mes anterior era 6.2, se esperaba 7.5 por ya la repercusión de las materias primas en el recibo de la luz, en los alimentos, en los combustibles y ha sido superior a lo esperado, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver un gráfico a la derecha de en qué zona nos encontramos. En el histórico, digamos, desde el año 96, que es el histórico de este gráfico, nunca se habían llegado a estas zonas. En lo peor se había llegado al 5, ¿de acuerdo? Pero nunca niveles superiores al 5. Y seguramente que lo estáis escuchando en los medios de comunicación, la palabra estanflación. ¿Qué es la palabra estanflación? Pues es como la tormenta perfecta. Es, digamos, PIB que va descendiendo, incluso en niveles negativos que puede provocar una recesión, la inflación que no baja, incluso puede subir, con lo que repercute todo en ello, inclusive las materias primas por las nubes, ¿de acuerdo? Entonces es la tormenta perfecta. Ojalá pronto vengan noticias, sobre todo por el tema humano del conflicto de Ucrania. Y para terminar este clipping del mercado europeo, el calendario macro para la próxima semana, el martes 15 de marzo, evolución del desempleo en Reino Unido, el IPC de Francia y el índice CEU de confianza de Alemania. Y el jueves 17 de marzo creo que es una fecha muy reseñada para el tema de la libra y el Reino Unido, ya que era la decisión de tipos de interés del Reino Unido.
veremos si el Banco Central de Inglaterra sigue el camino de la FED o del Banco Central Europeo. Y el calendario de resultados y ventas de las próximas semanas, pues sobre todo son en Alemania, estas compañías que os indico, y en España, Inditex. Muy bien, pues os dejo ahora con mi compañero Morris, que os hará un resumen de los mercados americanos. Gracias. Muchas gracias por la introducción, David. Hola equipo, hola a todas y a todos. Vamos a empezar otro vídeo más sobre el resumen de la semana pasada de lo más destacado de Estados Unidos y ir comentando lo que es importante a tener en cuenta esta semana. Antes de nada, comentaros que el horario de Estados Unidos a verano ya ha cambiado ayer domingo, ¿de acuerdo? Ahora durante las próximas 2 semanas vamos a tener una diferencia de horario de 1 hora, es decir que los mercados abrirán, siempre hablo los horarios de las acciones, de la bolsa, los futuros obviamente abrirán a un horario tan diferente, será de 14:30 hasta las 21, en vez de 15:30 a 22, abrirá de 14:30 a 21 y las 4 horas pre-market y las 4 horas after hours obviamente también se moverán 1 hora por delante, ¿de acuerdo? Y cerrarán 1 hora antes. Muy importante tener esto en cuenta porque tendremos todos que ajustar nuestro horario al respecto durante las próximas 2 semanas. En Europa no vamos a cambiar ese horario a verano el 27, así que afectará a las bolsas americanas en nuestro horario europeo hasta el 25 de marzo, viernes, ¿de acuerdo? De ahí, antes de nada, comentaros que también los New Jobless Claims, es decir, que las primeras solicitudes del desempleo están alcanzando un mínimo histórico, aunque la semana pasada aumentaron por 11.000, esto dentro del total está rozando el mínimo histórico, ¿de acuerdo? Tener en cuenta también que todos estos datos de momento, igual que el técnico, ahora mismo no influyen mucho a lo macro, porque lo macro, obviamente, lo que más estamos pendientes es entre el conflicto ruso-ucraniano. De ahí importantísimo, que ya lo hemos visto también la semana pasada, que cualquier, digamos, importante movimiento a mejorar se nota al instante en los mercados y también cualquier circunstancias que no va a ir yendo tan favorecido se notará negativamente, es decir que los mercados están muy sensibles al respecto de esto. El Consumer Price Index, el CPI, igual que los Energy Prices, los precios del petróleo, es decir que cualquiera que la semana pasada o estos días haya ido a la gasolinera por debajo de $100, 100 euros, creo que nadie llena su tanque, ¿no? Es decir que ya os comenté hace mucho tiempo que los cambios que se hizo hace 25 años de la manera como calcular el CPI ha cambiado, es decir que ese 7,9% está rozando también realmente muy por debajo de lo que es el cálculo de hace años, ¿no? Es decir que las circunstancias son muy malas, de ahí también tener en cuenta que el miércoles, el 16, durante el 15 y el 16 se juntará la FED. Jerome Powell obviamente contará ahí la importancia que nosotros no sabemos cómo va a ser el porcentaje, si van a subir 25 puntos o 50, en porcentaje serían 0,25 o 0,5%, debido a las circunstancias que estamos viviendo perjudicadamente del conflicto ruso-ucraniano. No obstante, debido a esa inflación tan mala, tan potente, no extrañaros si estos puntos serán 50 en vez de 25, ¿de acuerdo? Pero bueno, no sabemos lo que pasa en el futuro, así que veremos lo que ocurrirá en los próximos días, solo que lo tengáis en cuenta. Importante también, es decir, que en todos los índices, el viernes hemos visto estos gaps que vienen desde el miércoles, cuando ya en su momento el martes había comentado de que se van ajustando un poco, es decir, que se están sentando en la mesa, las discusiones o como decirlo, es decir, que las negociaciones están mejorando, pero eso día tras día también no está muy claro del todo, no obstante ha dejado ahí un gap, ¿no?, de estos días, el único que casi lo cerró del todo es el Nasdaq. Esto en los próximos días, si esto va a favor, podrá convertirse en un gap de tendencia, muy importante estar pendiente de esto. Ahí vemos un poco los porcentajes de los bear markets, de los últimos movimientos tan drásticos
tanto de la Gran Depresión, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Os lo dejo en pantalla quien quiera poner pause. Es decir, que el porcentaje que nosotros estamos retrocediendo de momento no es nada todavía de lo que va a poder pasar aún. Es decir, que aún así, es decir, que tanto el Nasdaq como el S&P 500 todos tienen todavía mucho margen hasta abajo. Es decir, que nosotros no estamos fuera del mayor peligro, es decir, que cualquier operativa intradía es de momento la mejor decisión. Earnings esta semana, los más importantes a destacar, obviamente es FedEx y GameStop el jueves, y antes no hay mucha empresa tan relevante a tener en cuenta. Obviamente, seguramente cualquiera de vosotros igual tiene alguno bajo la lupa. Aquí tenéis el Earnings Calendar de esta semana. Y poco más a comentar esta semana. Lo más importante es estar pendiente de los avances que hacen los rusos con Ucrania y también de lo que dirá Jerome Powell, lo que saldrá de la reunión de la FED. Así que con esto nos veremos la próxima semana. Que tengáis todas y todos una feliz semana, un buen trade, un safe trade sobre todo, y cuidaros mucho todo. Un abrazo.